¿Cómo evitas que un rascacielos de $250 millones se convierta en un horno gigante en medio del desierto? La respuesta convencional habría exigido fortunas en energía eléctrica y sistemas gigantescos. Pero los ingenieros de las Torres Al-Bahar encontraron la solución en el suelo del bosque. Copiaron el mecanismo secreto de una simple piña de pino para lograr que el edificio se enfríe prácticamente solo, sin motores expuestos a la arena, sin baterías, sin gastar fortunas. ¿Cómo logra un vegetal seco enseñarle a respirar a una megaestructura de cristal? El truco de ingeniería que vas a ver a continuación desafía todo lo que sabías sobre la arquitectura moderna. La física del horno de cristal. Para comprender la magnitud del problema, primero debemos analizar qué ocurre exactamente cuando la luz del sol golpea una pared de vidrio. La radiación solar viaja en forma de ondas electromagnéticas a través del espacio y entra libremente por la cristalera. La luz visible atraviesa el cristal transparente sin ninguna dificultad. Sin embargo, al chocar contra el suelo, los muebles y las paredes interiores, esa luz se transforma en calor, liberando radiación infrarroja. Ahí es donde el vidrio actúa como una trampa implacable. Permite que la energía solar entre a toda velocidad, pero le impide salir, generando un efecto invernadero a una escala verdaderamente colosal. En el desierto de los Emiratos Árabes Unidos, la estrella solar proyecta su fuerza sin piedad durante más de 12 horas al día. El aire exterior alcanza niveles abrasadores, mientras que la superficie de los cristales del edificio se calienta hasta quemar al contacto. Si un proyecto de esta escala depende únicamente de gigantescos motores de refrigeración, la consecuencia es devastadora. Necesitas quemar toneladas de combustible fósil cada hora únicamente para evitar que las oficinas interiores se vuelvan inhabitables. Esto no solo implica costos financieros astronómicos en mantenimiento y facturas de luz, también genera una presión incalculable sobre la red eléctrica de toda la metrópoli, aumentando el riesgo de apagones masivos. La respuesta tradicional de la arquitectura habría sido instalar vidrios oscuros o cristales con potentes filtros polarizados. Sin embargo, esa alternativa genera un dilema técnico completamente nuevo e igualmente molesto. Al bloquear el paso de la luz solar directa mediante vidrios oscuros, obligas a los trabajadores a encender bombillas artificiales a pleno mediodía. Simplemente estás cambiando el consumo masivo del aire acondicionado por un consumo masivo de iluminación eléctrica interior. Otra opción muy utilizada en la construcción es el uso de persianas pesadas en el interior de los ventanales. Lamentablemente, esa solución llega demasiado tarde según las leyes de la termodinámica. Una vez que el rayo de luz atravesó la cristalera, la energía térmica ya penetró en la habitación. Intentar detener el calor dentro del edificio es como intentar apagar un incendio cuando la estructura ya comenzó a arder. Los ingenieros necesitaban con urgencia un escudo exterior inteligente, una fachada viva que fuera capaz de moverse, abrirse y cerrarse por sí sola para bloquear la radiación antes de que toque la ventana. Pero el entorno imponía un obstáculo casi insuperable. El desierto está dominado por tormentas de arena fina y vientos abrasadores que destruyen cualquier motor expuesto a la intemperie. Colocar miles de engranajes mecánicos en la cara exterior del edificio parecía una locura propensa a fallos constantes y reparaciones eternas. ¿Cómo creas una estructura gigante que se mueva constantemente sin que los motores se rompan por el polvo del desierto? El secreto mecánico de la piña. La respuesta a este enigma técnico no nació en un laboratorio de robótica avanzada. Nació al observar detenidamente cómo las piñas de las coníferas sobreviven a los cambios del clima a lo largo de las estaciones. Si alguna vez has recogido una piña de pino en medio del bosque, habrás notado un detalle comportamiento fascinante. Cuando el clima es seco y la temperatura sube, las escamas de la piña se abren por completo. En cambio, cuando llega la lluvia o la humedad del ambiente aumenta, sus escamas se pliegan de forma totalmente hermética. Lo sorprendente de este fenómeno es que la piña caída del árbol ya no es un tejido vivo en el sentido biológico. No tiene un cerebro que envíe órdenes ni un sistema nervioso que transmita impulsos eléctricos.
Tampoco utiliza bombas de fluido interno ni gasta una sola gota de energía metabólica para generar ese movimiento. Su desplazamiento es completamente mecánico, pasivo y autónomo. Ocurre únicamente gracias a la arquitectura física y a la disposición microscópica de sus materiales interiores. El secreto reside en que las escamas de la piña están compuestas por dos capas celulares con propiedades físicas totalmente distintas. La capa exterior de la escama absorbe la humedad del aire y aumenta su tamaño a un ritmo muy acelerado. La capa interior, por el contrario, permanece completamente rígida y no reacciona ante la presencia de agua. Esta diferencia de expansión entre ambas superficies genera una fuerza de tensión que obliga a la escama a doblarse de forma automática. Se trata de un principio científico conocido en la física de materiales como movimiento higromórfico, una propiedad donde la materia cambia de forma respondiendo únicamente a los estímulos térmicos y de humedad de su entorno. La piña no calcula el clima ni necesita sensores electrónicos para medir la temperatura. Simplemente reacciona debido a la manera impecable en que la evolución organizó sus fibras vegetales a nivel celular. Los diseñadores del proyecto se hicieron una pregunta que cambió la historia del rascacielos. Si la naturaleza puede mover estructuras sólidas sin necesidad de motores ni cables, ¿por qué no aplicamos ese principio a la arquitectura moderna? Si lograban replicar la geometría adaptable de la piña de pino, podrían crear una piel protectora para el edificio. Una fachada que proteja a la torre cuando el sol aprieta y que se abra para dejar pasar la brisa cuando el ambiente es fresco. La piel biónica en acción. Para llevar esta idea desde el suelo del bosque hasta el cielo del desierto, los arquitectos combinaron la biología con la cultura local. Unieron la física de la piña con la celosía tradicional islámica, conocida históricamente como mashrabiyya. El resultado final fue la creación de una fachada dinámica gigantesca compuesta por más de 2000 sombrillas geométricas. Cada una de estas sombrillas tiene forma de triángulo y está fabricada con telas de fibra de vidrio recubiertas de politetrafluoroetileno. Estos paneles mecánicos no están pegados al cristal de las ventanas. Flotan a una distancia calculada de 2 metros de la fachada principal, creando un espacio de ventilación intermedia. Cuando el sol amanece por el este del horizonte, los sensores exteriores detectan el incremento paulatino de la radiación. El sistema activa automáticamente las sombrillas de ese lado específico, desplegándolas pacíficamente como si fueran pétalos mecánicos. A medida que el sol se desplaza por el firmamento durante la tarde, la fachada va modificando su forma de manera continua. Las sombrillas del este se pliegan lentamente para permitir la entrada de luz indirecta, mientras que los paneles del oeste se abren para frenar el calor abrasador. Es una danza geométrica constante que imita la respuesta pasiva que realiza la piña de pino en la naturaleza. El edificio parece estar con vida, respirando y reaccionando en tiempo real ante la presencia de la luz solar. Al bloquear los rayos directos a 2 metros de distancia de la cristalera, la energía térmica jamás llega a tocar la ventana. La cámara de aire intermedia canaliza las corrientes de viento, enfriando la superficie del edificio de forma totalmente natural. ¿Te imaginas estar trabajando en tu oficina y observar cómo miles de sombrillas triangulares se mueven en silencio para protegerte del calor? Esta integración entre la botánica y la ingeniería resolvió la crisis térmica sin alterar la vista panorámica de la metrópoli. La lección de 3.000 millones de años. El impacto real de este experimento de $250 millones sobrepasó las proyecciones más optimistas. La carga de calor interior se redujo en más de un 50% desde el primer día. Esto disminuyó el uso de aire acondicionado a niveles nunca vistos en la región, reduciendo costos drásticamente. Además, la estructura evita la emisión de más de 1.750 toneladas de dióxido de carbono al año, pero el mayor beneficio para los trabajadores fue la luz natural. Al no usar vidrios oscuros, el edificio recibe iluminación equilibrada, sin deslumbramientos ni focos encendidos en pleno día.
Este hito demostró que la tecnología más avanzada no siempre requiere inventar materiales complejos. A veces, el avance más revolucionario consiste simplemente en aprender a observar los diseños de la naturaleza. La evolución ha tenido más de 3.000 millones de años resolviendo problemas de física y eficiencia energética de forma perfecta. La próxima vez que veas una piña de pino en el bosque, no la mires como un simple resto vegetal. Estás observando la patente biológica que salvó un rascacielos multimillonario en medio del desierto. ¿Crees que la arquitectura moderna debería copiar más a la naturaleza o confiar únicamente en la tecnología artificial? Déjame tu opinión en los comentarios. Y suscríbete a Código Biónico para descubrir los planos ocultos que sostienen el mundo moderno.